Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV Ojeda. Oiga, entraron ya los niños a la escuela y observamos también, independientemente de que se vaya a dejar a los niños a la escuela, observamos que hay aglomeraciones, que hay los estacionamientos hasta el full, no se puede en raya amarilla, hasta no se para cuando ya llegó la grúa, que está en la ley, en su derecho no debe estacionarse uno, pero trae algunos efectos, y el efecto es la irritabilidad, la ira al volante en muchos conductores, hombres y mujeres, jóvenes, que manejan ya con exaltación precisamente por los obstáculos que se presentan, y bueno, eso se convierte pues en una expresión sintomática de angustia, porque está la situación que no se puede y no hay el control de las emociones y no hay el control de impulsos que merece ya la vialidad en Durango. Aparte que carecemos un tanto cuanto de educación vial, pues le vamos a rematar con nuestra falta de control de impulsos. Y bueno, vamos a hablar detalladamente de este tema, que sería la ira frente al volante. Y para ello me encargué de invitar a un muy buen amigo, que es Damián Rodríguez Barragán. Él es psicólogo clínico, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, al cual le agradezco muchísimo su presencia y le doy la más cordial de las bienvenidas. Damián, bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, me da mucho gusto. Igualmente, saludarte. Hace mucho que no venía, muchas gracias. Sí, aquí estás en tu casa. Muchas gracias. Sí. ¿Por dónde empezamos? Oye, ¿has observado la irascibilidad de la gente? La he sufrido, la he hecho, la he actuado, he sido víctima de ella, y hace 10 minutos, no que llegaba aquí. Uno de los principales factores que influye, y yo creo que es lo que hay que empezar a tomar en cuenta, es Durango es una ciudad pequeña comparado con otras ciudades, sí, pero tampoco es un rancho, quitémonos esa idea. Y ese mito de que ya a cualquier lugar llegas en 10 minutos ya no existe, menos si tienes que atravesar por el centro. Pero todos traemos como que esta impaciencia del conductor de decir, sí llego en 5 minutos. Impaciencia por el criterio adoptado. ¿Verdad? Exactamente, hay que ubicarnos en nuestra realidad. Ya hay tráfico en Durango. 2, nuestra irritabilidad, nuestra capacidad de no saber manejar, o nuestra incapacidad por manejar el enojo, nos hace que busquemos salidas para el mismo que no tomamos en consideración. Si yo, por ejemplo, veo un fútbol americano o un partido de soccer en la tele y mi equipo va perdiendo, grito, le miento la madre a alguien, digo groserías, me enojo, saco el enojo de una manera encausada. Pero si no lo hago, saldrá en situaciones donde yo no esperaría que saliera, como por ejemplo al volante. El problema es que al volante traigo al menos media tonelada bajo mi responsabilidad, bajo mis manos. Y entonces se van acumulando los factores. Durango tiene una peculiaridad. Las personas que manejamos a la ofensiva. Nuestro manejo es agresivo. Según números de la Subdirección de Vialidad, alrededor de 170 multas a la semana se realizan por pasarse la luz roja. Fíjate. Lo cual nos da un promedio de 24 más o menos al día. Es muchísimo. Y estamos hablando de pasarnos la luz roja. Contamos las amarillas y es otro número superior que no las podemos pasar. Y entonces, ¿por qué esto? Porque si yo sé que si me paso este semáforo en rojo, en 2 cuadras me voy a detener en el siguiente semáforo en rojo porque están coordinados. Y aún así decido pasármelo. Ese es el manejo a la ofensiva, a la agresiva. ¿Por qué? Porque así manejo mis emociones o no las manejo. Así manejo normalmente mi vida diaria. Se refleja ahí. Exacto, se refleja en una actividad que debería de ser automatizada y debería de ser incluso hasta relajante. Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que salimos a manejar y nos sentimos relajados? Normalmente rápido. No se han atrapado, y hagan ese ejercicio porque yo lo venía reflexionando ahorita que venía por acá. Venía con anticipación, aún así traía prisa. O domingos en la mañana, y ahí voy, ¿y por qué traigo prisa? Porque estoy en modo alerta, en modo estrés.
si no traigo prisa, pero es el hábito. Me estoy habituando a estar irritable, a estar ansioso. La ansiedad, recuerden que es estar, en este contexto estaríamos pensando siempre en el futuro, siempre en llegar al futuro de manera rápida, ser el primero. Luego ponemos instintos de enojo que ya traemos de siempre y podemos añadirle incluso de competencia. ¿Por qué vas a pasar tú primero que yo? Ese instinto se refleja en todos. Vamos en la fila de las tortillas. Hace unos días fui al registro civil y estaba un pequeño hueco en la curva de la fila y alguien se acercó como con intenciones de meterse y todos los de atrás de la fila nos cuadramos. Realmente fue muy instintivo, fue muy interesante verlo porque fue así como de, nomás que se te ocurra. Y como que sintió y se fue hasta el final. Cuando realmente es solo un turno, en la realidad, en los hechos, no nos afecta tanto. Pero se nos ha educado en esta cuestión del orgullo. ¿Y por qué? ¿Y por qué primero? Y no. Pero si lo ponemos en primera persona, ahí no lo vemos. Bueno, si yo me paso la luz roja y nadie me vio, no pasa nada. O sea, hay una dosis fuerte de egoísmo en nosotros. Exacto. Aprendido. Durango tenemos tanta moral que tenemos dos. Tenemos una gran doble moral. Entonces, si lo hace el vecino, malos. Pero si lo hago yo, nadie me vio. Y entonces se va haciendo, fíjense cómo son multifactorial. Cuestiones emocionales y también cuestiones de educación vial. Ese sería otro punto también a tomar en cuenta, que es que no hay consecuencias. En otros países, las personas que tienen la oportunidad de manejar en Estados Unidos, allá no se pasan un rojo, no se pasan un alto. Saben que hay consecuencias, y consecuencias fuertes. Y los programas de allá están bien interesantes, porque aparte de lo monetario, hay servicio social, hay cursos de sensibilización, te meten a un taller para que manejes tu ira. Aquí no, aquí si te atrapan con a lo mejor una mordida sales y entonces sientes este ego inflado de decir me salí con la mía aun cuando me iban a atrapar y entonces este ser iracundo se va inflando. En lugar de agarrar, de tomar conciencia, se vuela la persona de que ya... Exacto, y entonces yo manejo y hasta la postura, ¿no? Así como de llevo a todos por arriba y yo manejo mucho mejor y de cabo no me atrapan y si me atrapan no hay problema y pues sí me lo picho. O sea, no hay consecuencias, comentas tú. O sea, que no hay una institución, aunque la haya, que vaya directamente a sancionar. Exacto, y si lo hay, es económico, digamos, y a lo mejor debería ser suficiente, pero no lo es. Hace falta cursos de sensibilización. A mí me ha tocado participar en talleres también de manejo de la ira de sindicatos de transportistas, y es bien interesante porque están dispuestos. Uno dice, no, es que no tienen, no hay forma de cambiarlo. Claro que hay forma y lo he visto. La hora del taxista. Sí, claro que sí. Por ejemplo, taxistas y choferes de rutas que de pronto son los receptores de todas las flores de las personas que manejamos, ¿no? Ahí va ese hijo de... Pero ellos están 12 horas al día, por ejemplo. Y Otro factor. Sí, el tiempo. Y ellos mismos te dicen, ¿sabes qué? Llega un punto en el que estoy haciendo jetas o ya estoy muy cansado, me detengo. 10 minutos en una sombrita, me tomo un agua fresca y sigo adelante. Cosa que nosotros no hacemos. Algo bien curioso es que en lugar de asumir un manejo a la defensiva, nosotros como que evadimos la realidad. Entonces, en lugar de levantarme 10 minutos antes, porque yo sé que cuando paso por aquí enfrente de la anexa me tardo 15, 20 minutos en las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde, no, sigo diciendo, sí la libro. Y en una total irresponsabilidad de mi parte. Y entonces cuando ya voy manejando, reniego porque hay mucho tráfico, reniego porque van muy lentos, reniego porque están en doble fila. Cuando pude haber evitado esta situación haciéndome responsable de la realidad en la que estoy, asumiéndola, y de esa manera, si salgo 10 minutos y me tardo 5, no pasa nada, me relajo. El problema es que tendemos al enojo y tendemos a la irresponsabilidad emocional. Oye, y hay quienes salen temprano y como quiera se irritan. Sí. Los rasgos obsesivos, ¿verdad? El manejar es tener el control sobre tu auto en una situación en la que tú no puedes controlar. Y la gente que tiende al control es algo bien complicado y eso genera mucha irritabilidad, mucha angustia, mucho enojo. En teoría, si todos siguiéramos el reglamento de tránsito, fluiría muy bien esto. Aunque hay algunas partes de diseño que fallan, pero no podemos controlar eso, porque hay gente que no es obsesiva.
Y hay gente que al contrario es muy desbalagada y sale con prisas y se pasa los rojos o se te mete. Y ahí es cuando nosotros debemos aprender a tener un control emocional bastante inteligente para poder disfrutar el manejar es el ideal, pero al menos no enojarnos de oquis, porque realmente no podemos hacer nada al respecto. Oye, con los demás. Sí, Damián, y cuando conoces a una persona que no te ve y va renegando y fuera de ahí es cantador, genial. Sí, me ha pasado, saludos a algunas exnovias, no voy a decir nombres porque me da miedo. Pero sí son encantadoras, hasta así chaparritas, y de pronto se suben y Lola la trailera les queda corta, ¿no? Y tú, hijo de tu, y allá, hija de tu, ¿y cómo está? Digo, hágame el rosario. Y se bajan y como si nada, y entonces hacen este fenómeno catártico. El enojo en ciertos momentos produce hasta endorfinas, por eso a veces lo disfrutamos, y se vuelve adictivo. Y entonces nos gusta enojarnos y pensamos que el tráfico es un lugar propicio para ello, cuando realmente es como cualquier otra interacción social, debemos de tener ciertos códigos. Ok, público televidente, fíjese cómo es muy detallada la descripción, muy puntual, en el sentido de que hay dos detalles, el factor emocional y también la educación vial, que estamos un tanto cuanto carentes. Tenemos nuestros detalles del día de hoy y lo que venimos arrastrando, imagínense, en la historia de vida de cada persona, que nos impide de alguna forma tener ese control de impulsos, ese manejo de emociones, y luego que nos creemos que tenemos el derecho de, con un egoísmo de que la calle es nuestra y el tiempo es nuestro, vamos a ser un tanto cuanto más caótico el pasar por un lugar y el impulso que nosotros sacamos y que puede ser adictivo. Volvemos en un segundito y continuamos.